entonces seguimos con nuestro estudio en el libro de Mateo, capítulo 20, versículo 17 al 19. Dice así: mientras Jesús subía a Jerusalén, llevó a los 12 discípulos aparte y les contó en privado lo que le iba a suceder. Escuchen, les dijo, subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. Lo condenarán a muerte. Luego lo entregarán a los romanos para que se burlen de él, lo azoten con un látigo y lo crucifiquen, pero al tercer día se levantará de los muertos. Vamos a orar una vez más. Señor, clamamos por tu asistencia, clamamos para que tu verdad ilumine nuestra mente, nuestro corazón, nuevamente nos transforme, nos enseñe, nos exhorte, nos cambie, nos ayude a crecer a la estatura de Cristo, nos ayude a crecer en el conocimiento de tu perfecta voluntad y nos ayude a que nuestra fe crezca y que esa fe una vez más esté puesta en ti. Te lo pedimos, Señor, todo esto en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas veces y de muchísimas maneras vemos en películas, sin ninguna en particular, el final que en realidad no siempre es lo que parece o lo que se muestra. Todo llega a un punto donde, como siempre, el héroe de la película debe tomar una decisión tal vez definitiva, crucial, algo de último momento, aquellas que parecieran agarrarlo por sorpresa, de las cuales elegir por el bien representaría tal vez su vida. Allí, entonces, una bomba por estallar, una persona a la que salvar arriesgando su propia vida, un intercambio de su vida por la de otro, un sacrificio que todos entendemos que lleva o le va a llevar indudablemente a la muerte. Y allí lo peor pasa. El protagonista, el héroe, con o sin capa, decide sacrificarse para inmolarse, para mostrar de aquello bueno de lo que él estaba hecho, su genuino deseo por salvar a los hombres y a la humanidad, aquellos a los que él siempre decía y demostraba amar, o salvar a aquellos a quienes estuvo dispuesto a defender o no. Todos, luego de estas escenas donde ocurre lo trágico, llorando en su funeral, lamentándose por la pérdida, todos aquellos recordando este incidente que le había costado su vida por la vida y la salvación de ellos, para que tal vez luego de todas estas escenas, misteriosamente el héroe vuelve a aparecer. Claro, todos están asombrados, todos habían pensado que ese fue su final, pero mágicamente, como en muchas de las películas, los héroes terminan encontrando una salida de último momento, una idea de último momento que los lleva a salvarse de esa situación crítica que tal vez nosotros no pudimos ver, pero luego la película nos lo deja ver. Tal vez allí en medio de la explosión y entre la humadera, cuando todos estaban llorando, sale él valiente, lastimado, de entre las llamas, de entre el humo, y
lo creíamos muerto. Allí el precipicio que parece haber caído y estaba agarrado sobre una rama que le salvó la vida. Una bomba que debía estallar y que a último segundo cortó el cable correcto. O simplemente un simulacro de su muerte que realmente no lo fue. Y allí podemos recordar entonces la película de Batman, donde tal vez, si algunos las vieron en sus últimas escenas, después de haber llorado la muerte de Batman, Alfred, aquel que era su mayordomo, se encontraba desayunando solo y en un momento levanta su vista y lo ve allí, Batman, aquel por quien había llorado, aquel por quien se había lamentado en su tumba, lo ve con vida. Como todos nuestros héroes, había encontrado la salida y allí el icónico gesto que se hacen ellos, como un saludo para que nadie se dé cuenta, un saludo disimulado, donde ambos dejan ver que lo que había parecido su muerte no lo era y que había burlado y engañado a muchas personas. Y ese suspenso de no saber lo que acontece al final, ese suspenso que nos lleva a sorprendernos o esperar, anhelar de que si este héroe ha sobrevivido o no, es lo que a veces le da el toque a estas películas para atraparnos, para darle un toque encantador y heroico a personas que tal vez no lo eran, y aumenta así nuestro deseo por saber el final. Y esto es lo que un poco nos dejan ver los versículos que vamos a estudiar hoy. Aquí Jesús una vez más nos muestra el panorama de la última escena de su vida. Aquí Jesús una vez más relata cómo se van a ver los últimos minutos de su vida, que esta representaría su muerte. Pero en realidad el mensaje o al punto donde quiero llevar es lo que le da título a esta prédica, que es que esconde la cruz. Y pese a lo que decíamos de las películas que mencioné, de esa incertidumbre que generan el ocultarnos lo que sucedió después de ese trágico final, si sobrevivió o no, si realmente se libró o no de ese suceso, es completamente lo contrario. Jesús claramente y una vez más anuncia lo que iba a pasar con él con detalles específicos. Jesús una vez más con esta declaración nos está dejando ver todos los detalles y no nos está ocultando absolutamente nada de lo que le depara en sus escenas finales de su vida, de la película que podríamos poner de protagonista a Jesús pasando aquí por la tierra. O por lo menos esto es lo que poco a poco nos fue revelando de lo que iba a ocurrir, a acontecer, al principio tal vez de una forma un poco difusa, no tan clara, con algunos detalles que no nos cerraban la idea, tal vez lo escondía en parábolas, tal vez daba enseñanzas asemejando a situaciones de la vida real, pero ahora ya es la tercera vez que anuncia claramente su muerte con lujo de detalle. Clara y llanamente anuncia lo que iba a pasar con él y cómo iba a terminar todo esto, pese a los que todos esperaban y pensaban de este Mesías. Él dice: esa película, la última escena de mi vida, termina entregándome a mis enemigos, entregándome a los gentiles, dice en una versión, a los romanos
y esto me crucificarán y me darán muerte. La película ya no tiene ningún conflicto para nosotros. Fíjese, las anteriores veces que él anunció su muerte, Mateo 16:21, esta es la primera vez que lo menciona. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Es clara la escena que el Señor nos muestra. Mateo 17, 22 y 23 es la segunda vez que lo menciona. Mientras andaban juntos por Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y al tercer día resucitará. ¿Lo ven? Es claro, no hay confusión, no hay detalles que oculten lo que estaba pasando. Decía incluso el lugar mismo donde esto iba a acontecer, de mano de quién, y ahora con nuestros versículos de hoy agrega que no solo iba a ser entregado, sino que esa entrega iba a ser la transición de uno de los suyos. Y esos detalles poco a poco se sumaron y hasta este punto es claro, absolutamente claro lo que iba a acontecer en la vida de Jesús. Y la verdad que si simplemente cada uno de nosotros leemos estos tres, en nuestras casas, es indudable ver lo que allí está pasando, es indudable ver y entender lo que está sucediendo. No hay misterios allí, no hay nada confuso, no hay nada de lo cual remitirnos a comentarios bíblicos para tratar de entender la idea. Todo lo que dice aquí es todo lo que entendemos por el Evangelio. Todos sabemos qué es esto y cómo termina esto. Lo que justamente Jesús dijo y predijo que iba a pasar, exactamente como él dijo: seré entregado a mis enemigos, ellos me entregarán a los romanos, seré traicionado y esto terminará en la muerte. Y al tercer día resucitaré de los muertos. Nada parecido con aquellas retorcidas ideas de las historias de Hollywood, donde este héroe de último momento logra sortear la prueba, salvarse frente a los ojos de todos o no. Él claramente estaba diciendo: mi final es la muerte. Mi final aquí en la tierra termina en la cruz, pero al tercer día resucitaré. Y claro, es todo lo que Mateo también nos ha dejado ver. Mateo una y otra vez nos iba dando detalles de por qué pasaba lo que pasaba, por qué se estaba cumpliendo lo que se estaba cumpliendo y por qué era él el que decía ser, como dijo el profeta, como dijo el libro, todo apuntaba a Cristo y no había detalles ocultos. Y si bien cada una de estas personas, absolutamente todos confundieron este mensaje, todos confundieron cómo el Mesías debía verse, qué el Mesías debía ser. Todos esperaban que ese Mesías llegue y se siente en el trono de Israel, del pueblo judío, gobierne, traiga libertad de los romanos y lo haga nuevamente un gran pueblo, así como lo hizo contra Egipto y así como lo hizo contra Babilonia. Él siempre corrigió aquellas ideas malas o malas interpretaciones que podían traer confusión a su vida y cómo realmente debían ver y esperar esto. Él le dice: esto me acontecerá, y Pedro le dice: no, Señor, que no te pase eso.
No, Pedro, te estoy diciendo lo que va a pasar. Te estoy mostrando cuál es el final. No te estoy preguntando, no te estoy pidiendo permiso. Así va a suceder. Así se debe interpretar la venida del Mesías. Esto es lo que debemos esperar del Mesías y esto es lo que va a pasar. Entonces, todas sus prácticas, aquellos judíos, todas sus profecías, sus rituales y todo lo que ellos hacían como pueblo, como religión, como cultura, apuntaban borrosamente lo que debía suceder con este Mesías, porque todo esto era sombra de lo que había de venir. Por eso cuando llega la luz, lo empieza a aclarar todo, empieza a disipar la oscuridad para traer claridad. Y por eso, en este último tiempo, el Señor una vez más se encargaba de separar a los 12, a sus apóstoles, a sus discípulos y mostrarle claramente y explicarle sin rodeo alguno lo que debía pasar y cómo. Entonces, allí, subiendo a Jerusalén, los aparta y les dicen: escuchen, presten atención a lo que les voy a decir. Y eso les está llamando la atención. ¿Recuerdan lo que les dije? En Jerusalén sería entregado y muerto. Miren hacia dónde vamos. ¿Recuerdan lo que les había adelantado que iba a pasar en Jerusalén? Estamos subiendo a Jerusalén. Entonces va a pasar lo que he dicho que va a pasar. Es la entrada de aquello que ya he profetizado, de aquello que ya he mencionado, de aquello que ya les he dado detalle de cómo, cuándo y por qué iba a pasar. Entonces, subiendo a Jerusalén, Él les dice: estamos subiendo a Jerusalén, para que entiendan una vez más que ese es el momento que Él estaba mencionando, que ese era el lugar donde debía suceder lo que Él les dijo que iban a suceder, y allí les vuelve a anunciar, por si se olvidaron, lo que iba a acontecer. Y hasta ahí está todo perfecto. Como hemos dicho, nada se nos ha ocultado. No es un relato de un salvataje de último momento. La cruz no se llena de humo y cuando todo se dispersa ya no está allí Jesús. No baja Él de la cruz milagrosamente y misteriosamente. No. Todo pasa porque conocemos la historia, porque sabemos cómo termina este relato, esta película, esta historia, tal y como Él dijo que iba a pasar. Entonces, ¿qué? Una vez más, Jesús deja en claro y ayuda a sus discípulos. Todo esto que le estoy diciendo, que va a pasar aunque lo entiendan o no, que va a pasar aunque lo crean o no, es para que cuando suceda ustedes recuerden que yo ya se lo advertí y así debía suceder. Entonces esto va a ayudar a que su fe no mengüe, sus esperanzas en mí no mengüen. Imagínense al lado del Mesías caminando y que éste muera, todo allí se terminaría. ¿Qué hacemos ahora? No tenemos un maestro que seguir, ya no tenemos a Jesús haciendo milagros y obras junto a nosotros. Pero recuerden, esto debía suceder y yo se los dije para que cuando suceda, ustedes lo acepten y digan: esto el Señor dijo que iba a pasar, así que no se preocupen, no pierdan la fe, sigan creyendo en porque va a resucitar. ¿Lo ven? Juan 16:4,
Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya les había hablado de ellas. Y no les dije estas cosas al principio porque yo estaba con ustedes. Y nuevamente, hasta aquí no hay problema alguno. Podemos entender el Evangelio, podemos entender la resurrección. Todo el mundo creo que conoce la historia de Jesús, de la cruz, que Él fue crucificado y que Él resucitó al tercer día. Lo crean o no, así cuenta la historia cristiana, así lo creemos nosotros que ha sucedido. Pero si bien el relato de Jesús, el final de Jesús, este último tramo en la vida de Jesús no esconde nada, tenemos la historia completa y sabemos que termina así para la gloria de Dios. Nuevamente debemos hacernos la pregunta, entonces, ¿qué esconde la cruz? Que eso es a donde queremos llevar. Y aquí empieza a darnos un pantallazo, Isaías 53, versículo 3 al 6. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor de dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre los pecados de todos nosotros, fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Entonces, esto nos deja ver una idea que esconde la cruz. Solamente podría representar una cosa: sufrimiento. Muchas clases de sufrimiento, y eso es lo que quiero mostrar y eso es lo que quiero descubrir con ustedes, ya que todo lo otro está a la vista, está descubierto y no hay nada oculto. Entonces, he anotado 6 de ellas. Jesús sufrió la deslealtad, Jesús sufrió el rechazo, Jesús sufrió la humillación, Jesús sufrió la injusticia, Jesús sufrió las heridas y Jesús sufrió la muerte misma. Vayamos por el primero. Jesús sufrió la deslealtad y dice, será traicionado y entregado. Y realmente cuando nos ponemos a pensar, la traición es algo completamente horrendo, es algo completamente malvado y para el que lo pasa es doloroso, acarrea un sufrimiento, pero la traición tiene más peso, más dolor o más sufrimiento dependiendo de la mano de quien llegue esa. Mientras más cercana sea la relación con esa persona, más dolorosa se verá esa traición. Tal vez allí un gran empresario con una gran empresa pregunte sobre algún empleado suyo y a aquellos de recursos humanos le diga, bueno, nos traicionó, se fue con la competencia. Y la reacción de él tal vez puede decir, qué lástima, perdimos un buen empleado.
pero busca un reemplazante y listo, allí todo finaliza. Pero ahora, imagínese que ese empleado haya sido su hijo amado, su esposa, alguno de sus padres o hermanos. El dolor y el sufrimiento sería mucho más notable y grande. Ahora, imagínense que esa traición llega en un matrimonio de mi cónyuge, de mi pareja. Es algo tan doloroso, es algo tan difícil que incluso esta es la excepción en la Biblia que el Señor nos da para interrumpir ese compromiso que habíamos hecho y dicho que debía durar hasta que la muerte los separe. Y justamente eso está sucediendo aquí. Jesús no solo estaba recibiendo una traición de su pueblo al que vino a rescatar, la traición de aquellos que en teoría vivían para enseñar y mostrar y hablar de él, los maestros de la ley, los fariseos, los saduceos, los escribas, sino que uno de los 12, uno de aquellos íntimos que tenía él, a quien él mismo había llamado para que lo siga, uno con aquellos que compartió muchas cosas de forma cercana, uno que tenía la confianza de mojar el pan en el plato de Jesús. Y ojo, salvo Isaac o Karen, no vaya a poner un pan en mi plato porque podría llegar a morderlo. Así que imagínense la cercanía y la confianza que había con este hombre. Pero este hombre lo traicionó por 30 monedas de plata. Este traía sufrimiento a Jesús por traición. Y hoy, tal vez por las redes sociales, se suele repetir un video donde personas random se aparecen ante parejas y les dice: ¿estarías dispuesto a dejar tu pareja por $1.000.000? Y muchos dicen: tentador, ¿eh? Sí, lo haría. Y allí se enojan, se pelean y hacen todo un revuelo. Esto realmente pasó con Jesús. Esto no era ficción, esto no era un video armado. El Hijo del Hombre, Jesús, el Mesías, lo pasó. Fue traicionado por uno de sus más cercanos hombres. ¿Estarías dispuesto a dar tu hijo por $1.000.000? Sí, te lo envuelvo hasta para regalo, dicen algunos. Allí está Judas, entregando a Jesús por 30 míseras monedas de plata. Jesús también sufrió el rechazo. Subimos a Jerusalén, dijo él, y este debía ser el lugar donde Jesús mismo encuentre la mayor comodidad, la mayor seguridad, el mayor recibimiento, la mejor y la más cálida bienvenida. Este debía ser su lugar, su casa, su pueblo. Allí estaban todos aquellos que decían esperar por su llegada. Allí estaban todos aquellos que estaban esperando a su Mesías, pero ni siquiera lo reconocieron. Y esto lo vemos desde antes de su nacimiento. Vinieron unos reyes, dice, reyes magos, lo conocemos mucho, buscando al rey que había de nacer. Y ni uno en este pueblo estaba siquiera enterado y tampoco interesado en escuchar lo que estos hombres decían. Solo dijeron: sí, tenía que nacer en Belén. Y eso fue toda su respuesta y esa fue
Ese fue todo el interés que pusieron en su Mesías. Mateo 23, versículos 37 al 39. Oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas? Pero no me dejaste. Y ahora mira, tu casa está abandonada y desolada. Pues te digo lo siguiente, no volverás a verme hasta que digas bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Esperaron muchísimos años por este momento. Toda su historia estaba expectante por ese que debía llegar. Todo giraba en cuanto a su Mesías, a la llegada de él, al cumplimiento de sus promesas. Pero cuando sucedió, la dureza de su corazón los llevó a rechazar aquel por el cual eran y hacían lo que hacían como pueblo, nación, cultura y religión. Lo rechazaron. Y allí entonces nuevamente Jesús sufre la traición y el rechazo. Ahora podemos ver también entonces que Jesús sufrió la humillación y nos dice, luego lo entregarán a los romanos, las otras versiones dicen a los gentiles, para que se burlen de él. Y quiero por un momento, si hasta ahora no lo ha hecho, que realmente empiece a imaginarse toda esta situación. El creador de todas las cosas, el creador de todo lo que existen y por la cual existen y aún se mantienen en existencia, estaba siendo humillado por esas mismas criaturas que él había creado. Estaba siendo rechazado. Él se había puesto en manos de aquellos que él había creado con sus propias manos y solo recibió humillación de su parte. Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallando en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. No solo que vivió y sufrió muchas humillaciones, sino que la cruz era el acto y la condena más humillante que se podía dictaminar ante un criminal, siendo que muchos creen que a estos condenados aún los dejaban completamente desnudos para que su humillación sea aún más grande. No solo la condena ya acarreaba humillación, sino que el proceso a la condena era un acto mismo de humillación. Y allí estaba Jesús caminando a la cruz, el acto más grande de humillación que estaba sufriendo aquel que todo lo había creado, aquel que en el Génesis empezó a crear y a darnos todo lo que hoy tenemos y todo lo que habla y nos revela que Él es verdadero. Jesús sufrió también la injusticia, lo condenarán a muerte. Nos dice, si alguien en este planeta y a lo largo de la historia era inocente, ese era Jesús.
No hubo uno ni nunca lo habrá al que podamos decir, este es un pobre inocente a los ojos del Señor. Nadie, absolutamente nadie, solo Jesús, porque Él mismo era la justicia encarnada. Mateo 27:19. Y estando Pilato sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso diciendo, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Versículo 24. Viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo, soy inocente de la sangre de este justo. Allá ustedes. Y aunque estos romanos no entendían mucho acerca de las leyes y las tradiciones de los judíos y todo lo que les involucraba, entendían muy bien y perfectamente que este hombre, sea quien sea, diga quien diga ser, era justo por revelación en sueños, porque no encontraban cosa con que acusarle, porque fue a la corte, dio testimonio, y no podían hallar nada malo en él para condenarlo, mucho menos para llevarlo hasta la muerte y muerte por crucifixión. No había con qué acusarlo, pero aún así, porque está escrito, debía suceder. Pero allí, nuevamente, la justicia encarnada, la verdad absoluta, tomando un cuerpo de hombre, siendo juzgados por aquellos que eran culpables, siendo juzgado el justo por los injustos y dando juicio a quien no solo no lo merecía, sino es aquel ante quien nosotros vamos a recibir y presentar nuestro juicio. Y Él nos declarará culpables o no. Injusticia. Jesús sufrió las heridas, que los azoten con un látigo y lo crucifiquen. Y uno siempre trata de asociar todo lo que vamos leyendo con algo que nos ha pasado para entender y más o menos tener una magnitud de lo que está pasando, de lo que está leyendo, para hacerse a la idea y ponerse en la historia, en el personaje y entenderlo. Y yo pensaba y recordaba cuando mi mamá, mi dulce, tierna y amada mamá, cada vez que se enojaba y nos quería castigar, tomaba un pedazo de manguera y nos daba como camino a la cruz, y realmente dolía. Allá está mi hermano, no me va a dejar mentir, hacíamos lo imposible por salvarnos de esto, pero dolía. Realmente dolía sobre nuestros lomitos pequeños, pero esto no se acerca siquiera un poco a lo que representó los azotes que Jesús recibió. Hace poco vi un video de un historiador que narraba detalle a detalle todo lo que realmente le había pasado a Jesús y cómo realmente se hubiera visto el cuerpo de Jesús, el castigo físico que había recibido desde los azotes, los latigazos, hasta ser clavados en la cruz. Y solo por dar una comparación, aquellos que vieron la película La Pasión de Cristo, esta película y la parte donde Él sufre es sumamente suave y ligera de lo que realmente le pasó a Jesús. Estas escenas que parecen una verdadera tortura en esta película es completamente
pequeño y diminuto al lado de lo que realmente pasó con Jesús. Una completa atrocidad a un punto extremadamente morboso. Y no quiero entrar en detalles, no es la idea, pero solamente empieza a ser la idea de lo que esto representa. Y solo ese hecho de que haya sido latigado antes de su crucifixión nos muestra y nos deja ver que todo estaba preparado para que Él muera. Cuando las personas, los criminales, llegaban a la cruz, muchos de ellos, si no eran latigados, muchos se salvaban, sobrevivían y eran bajados de la cruz y a veces cumplido su condena en la cárcel o liberados. Pero cuando el destino era la muerte, este era el método para asegurarse de que ese objetivo, ese propósito se lleve a cabo. Lo hacían de tal manera que llegue completamente desangrado, que todo su cuerpo empiece a colapsar, porque aquellos, inclusive que eran órganos internos, eran lacerados, lastimados, y muchos de ellos dejaban de ser internos. Y créame, estoy siendo suave con la descripción que estoy dando. Y esto llega al culmine, el sufrimiento de la muerte misma. Y allí nuevamente nos dice, lo condenarán a muerte. Y como muchos ya saben, sábado por medio estudiamos con los jóvenes los atributos de Dios y hablamos que Dios es eterno, que Dios es justo, Él está y subsiste por afuera del tiempo y del espacio. Por ende entendemos que el tiempo y el espacio también son cosas creadas por Él. Por ende, la muerte era algo que a Él no le afectaba ni tenía injerencia sobre su ser. Entonces, al Él ser eterno, siempre existió y nunca va a dejar de existir. Y si bien nosotros hemos gustado de alguna manera en el jardín del Edén con Adán y Eva de forma muy pequeña y muy distinta este atributo de eternidad, el pecado fue el que lo cambió todo. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Nosotros entonces nos merecemos pasar por la muerte por el resultado de nuestra propia condición pecadora, de nuestra propia esencia, de aquello que nos hace ser lo que somos. Pero Jesús no. Jesús no era, ni es, ni fue pecador, pero pagó con su vida ese precio, la muerte. Y la muerte no solo es pasar de esta vida a la próxima, sino que significa recibir el castigo que merecemos por ser culpables por la eternidad bajo la ira de Dios. El mayor sufrimiento que Cristo estaba por sufrir, el mayor sufrimiento que Cristo estaba por cargar fue justamente cargar con nuestros pecados para soportar el justo juicio de Dios. Que la copa de ira de Dios sea derramado sobre Él, siendo inocente, pero pagando la condena como si fueran todos aquellos culpables, todos juntos, todos los que merecían la condena eterna, toda la humanidad por completo, en Él solo. Todo, de todos nosotros, de toda la humanidad, de todos los tiempos, de aquellos
que van a ser aceptados y salvados por Él, pusieron su condena en Cristo. Y lo que nosotros solos, por nosotros solos, no íbamos a poder cargar, Él cargó eso de multitud y multitud de personas. Él, siendo inocente, estaba siendo declarado culpable y recibiendo la condena que todos nosotros merecíamos. ¿Lo ven? Todo esto esconde la cruz para Cristo. Fue sufrimiento, varón de dolores. Pero aquí es donde todo cambia para nosotros. Esta sería una moneda de dos caras, donde una es el sufrimiento, que es la que cayó para Cristo, y la otra toma completamente otro significado para nosotros. Y si bien me tomé el trabajo de tratar de hacer ver todo el sufrimiento que acarrió la cruz para Cristo, seguramente habré quedado corto y no habré alcanzado a poder reflejar ese sufrimiento que usted y yo en realidad merecíamos. Entonces, lo que Él fue sufrimiento, para lo que Él representó la cruz, nosotros recibimos todo lo contrario. El sufrimiento fue en Él y en nosotros la justicia que Él merecía. ¿Por qué? Porque Él decidió cargar nuestro sufrimiento justamente para que nosotros no. Jesús sí es ese héroe dispuesto a entregar su vida para salvar la nuestra. Y no solo que lo evitó, ni tampoco evitó usar de sus poderes, de sus capacidades para escaparse de ella y saltear estos sufrimientos. Muchos le gritaban: si eres el Hijo de Dios, si eres aquello que dices ser, bájate de la cruz, manda a tus ángeles que te rescate. Y bien lo podía hacer. Bien tenía el poder, la capacidad, y seguramente habrá pasado por su mente el deseo de hacerlo como una tentación. Pero justo ahí Él decidió hacerlo voluntariamente. Él decidió poner su vida para que el sufrimiento sea en Él y ese sea nuestro rescate, que nos libre de ese sufrimiento. Por amor decidió pagar nuestro sufrimiento que escondía la cruz. Y no solo para que nosotros no pasemos por estos sufrimientos de la condena y la ira que merecemos por ser injustos, culpables, pecadores, sino que no había forma de pasarlo porque la condena iba a resultar para toda la eternidad. No solo que no nos íbamos a librar de ella, sino que ella iba a ser puesta sobre nosotros por toda la eternidad. Y ese es el mensaje del Evangelio. Esa es la buena noticia. Eso es a lo que tanto nos sorprende que la gente neciamente rechace. Muchas veces llegamos allí diciendo claramente: somos culpables, todos nosotros merecemos esta condena, este castigo bajo la ira de Dios. Todos nosotros somos pecadores, la evidencia está en que vamos a morir porque la paga del pecado es la muerte, ya ha ganado el juicio en nosotros. No piense
que el infierno es una nueva escapatoria de Dios, como diciendo, hoy en la vida huyo de Dios y mañana en el infierno también huyo de Dios. El infierno, allí mismo está la presencia de Dios. En el infierno, allí mismo está la peor faceta que un ser humano puede ver del Señor, la ira de Dios por la eternidad. Y eso fue lo que a Cristo lo llevó a clamar y a orar, sudando como grandes gotas de sangre: Padre, que pase de mí esta copa. Padre, que pase de mí tu ira. Padre, que pase de mí este sufrimiento sin precedente. Padre, si hay otra manera de hacerlo, hazlo. Pero no había otra manera. Ahora el mensaje sigue siendo bueno. Hay una salida, hay una solución, hay quien ya pagó el precio por nuestras vidas, hay quien ya pagó las finanzas de nuestra deuda. Fue Cristo al aceptar el sufrimiento de la cruz. Cristo ya pasó por la condena. Cristo ya pasó por el sufrimiento para que todos aquellos que clamen a Él por misericordia, por salvación, realmente puedan recibirlo. Cuando usted entonces pueda entender y ver su condición, ver que es culpable, cuando usted se dé cuenta que no puede esconderse o esquivar esta condena justa que merecemos, cuando se dé cuenta que realmente merecemos por todo lo que somos, por todos los pecados que tenemos, porque soy perverso, soy malvado y anhelo vivir lejos de Dios, allí empezaremos a temer por nuestra vida, porque ese gran sufrimiento entonces sí va a ser el nuestro. Entonces, lo que puede llegar a ser ese sufrimiento indecible que solo Cristo pudo soportar y cargar, ese podría ser la condena eterna para muchos, o Cristo podría ser la salvación eterna para muchos. Por eso es momento de que allí corramos a Cristo como niños asustados que se sujetan a las piernas de sus padres, entendiendo que ellos y solo ellos pueden salvarlo de una situación de inminente amenaza y que estos niños no tienen la capacidad de resolverlo. Allí un perro ataca a un niño y este corre a los brazos de su padre porque sabe que su padre es capaz de sufrir por él, de ponerse ante el peligro para que a él no le suceda, de enfrentar con dolor todo aquello que evite dolor a su ser más preciado, amado y querido. Y eso es justamente y exactamente lo que Cristo hace. Por eso nos llama a ir a Él, a correr a Él. Y ahora, ¿por qué podemos decir y confiar tan plenamente en este mensaje? ¿Por qué podemos poner toda nuestra confianza en ella? Y allí terminan nuestros versículos. Porque al tercer día se levantó de los muertos. Y eso es el centro de toda nuestra creencia. Ese es y hace todo lo que nos hace cristianos. Creer que Cristo ha resucitado de los muertos es la piedra angular de nuestra creencia. Solamente sacando eso, nada tendría sentido. Hubiera sido un loco más, un revolucionario más, un sabio más, alguien más en la historia, pero nada más que esto. Esto y solo esto afirma y corrobora todo lo que Jesús había dicho.
Eso lo confirmaba todo, tanto la ira eterna del infierno que Él mismo mencionó muchas veces que íbamos a sufrir, tanto como que éramos todos nosotros merecedores de este castigo, como también que fuimos aquellos escogidos para ser librados de ese sufrimiento si clamamos y corremos a sus pies para que Él sea nuestro héroe, nuestro Salvador, quien nos proteja de la amenaza y el sufrimiento que la cruz esconde y que solo Él nos puede librar. Una vez más, debemos correr a Cristo, que sus sufrimientos sean aquellos nuestros que Él sustituyó en nuestro lugar, o te enfrentarás, tú y yo nos enfrentaremos sin dudas, sin cambio, sin solución, sin rescate a la ira eterna de Dios. ¿Y cómo entonces esto se vería en nuestro día a día? Entendemos el mensaje, nos llena de gozo, nos llena de esperanza y certeza por lo que ha de venir. Pero ¿cómo se ve mañana esto mismo? Y una vez más, no ofrecemos, cuando damos este mensaje, que los sufrimientos aquí se van a terminar. No ofrecemos tampoco la solución de todos los problemas, ni tampoco decimos que cuando los sufrimientos lleguen debemos declarar, decretar, desatar y clamar a Dios obligándole a que Él me quite ese sufrimiento, porque entender que Él cargó con el sufrimiento mayor es ahora mi sustento, mi fuerza para soportar esas pequeñas aflicciones que me quedan en el día a día, sabiendo que un tesoro eterno me espera en aquel día que llegue ante mi Señor y mi Salvador. Entonces esto se vuelve un mensaje de aliento para poder soportar las aflicciones, los sufrimientos, porque al igual que Cristo pasó por todos los sufrimientos aquí para liberarnos del sufrimiento eterno, nosotros debemos cargar nuestra cruz, una cruz más liviana que la que cargó Cristo, pero debemos llevar la cruz. Debemos pasar por aflicciones, debemos pasar por sufrimiento, pero una corona eterna de gozo, allí donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento, donde ya no va a haber lágrimas, eso nos espera. Y eso en el día a día debe ser más que suficiente, porque Cristo es más que suficiente para nosotros. Amén.